Muy buenas noches, amados hermanos. Cristian Mayen les saluda desde El Salvador. Un día más, una noche más. Estamos 9 de la noche, día 27 de julio del 2023. Estamos dando gracias al Señor Dios Todopoderoso porque nos da la oportunidad de dar este mensaje de noche, 9 p.m. Le agradezco tanto a cada persona que, pues como siempre, sintoniza estos mensajes, está pendiente de las transmisiones. Y bueno, Dios Todopoderoso, pues nos da la oportunidad a cada uno de que podamos estar acá viendo el mensaje de este día. Espero que hayan tenido una excelente tarde, que hayan estado siempre sintonizando pues prácticamente mensajes de salvación, alabanzas, hayan tratado de estar en sintonía del Señor. Como ya saben, amados hermanos, para las personas nuevas que se van conectando, bueno, hemos estado leyendo durante un periodo de, ¿qué? 3 meses quizás, probablemente. Hemos estado leyendo vamos leyendo 2 libros actualmente, lo que es Mateos, Marcos, estamos leyéndolo versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, para nosotros venir y confrontar realmente dónde es que nos encontramos parados, si realmente estamos en un camino correcto, si la fe que me está predicando el pastor es la correcta, si es muy tibia, si es muy suave, si yo he creado argumentos de que la palabra del Señor tiene que ser predicada de tal forma, no en base al odio, ni... O sea, son cosas que a veces nosotros venimos y cuestionamos, o como por ejemplo, en los últimos tiempos aparecerán falsos profetas y no estamos en los últimos. O sea, estamos en preúltimos tiempos, pero no estamos en los últimos tiempos. En el último tiempo es cuando aparecerán verdaderas personas que manifiesten poder, ¿verdad? Un poder muy similar a los magos que tenía Faraón, pero no van a ser profetas del Señor, ni apóstoles del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero eso es para tiempos futuros. Actualmente podemos encontrar engañadores. Hay gente que solamente puede venir y como profetizar cosas que están sucediendo momentáneas en su alrededor, pero no realmente ver lo que ese problema. Usualmente la persona que viene y da palabra profética es una palabra de liberación, no solamente es una palabra de saber el futuro. Y lo otro, todo depende cómo es su interior, cómo usted recibe esa palabra profética. Si usted recibe la palabra profética como algo exactamente de esa manera, va a funcionar en su vida. Les he dicho, yo sigo a un ministro que es siempre de los discípulos del profeta T.B. Joshua, y le decía a una mujer, y lástima, bueno, hay muchos testimonios de él, ¿verdad? Pero muchos lo ocupa mucho el Señor a él, y lo ocupa increíblemente en su país. Pero le decía a una de las miembros de la iglesia, le decía, veo que usted debe empezar a trabajar, al parecer en un banco que veo, no quiso decir el nombre del banco, pero veo que tiene color rojo, le dice. Y le dice, y así, ayer me marcaron y no acepté la propuesta laboral. Sí, le dice, pero el Señor ahí donde usted la va a prosperar. Como les digo, y la mujer hizo una gran cara de apenada porque está delante del hombre de Dios y reconoce que como decimos en buen salvadoreño, la regó en rechazar la propuesta laboral. Porque van a la iglesia tratando de que el Señor les conteste algo que la gente tiene en su mente y no se da cuenta que el Señor nos puede bendecir en un trabajo donde nos paguen poco y ahí ir creciendo. Es de igual forma como por ejemplo en mi mente yo creía al principio de que yo iba a tener 500,000 personas. ¿Por qué? Porque es parte de los deseos del ser humano, pero en realidad el Señor no me puede dar 1,000, 2,000 personas, porque yo tengo que aprender a trabajar con las pocas que tengo e ir creciendo gradualmente hasta llegar al punto donde Él desee. Miren, he estado teniendo realmente la revelación que si tan solo me concede 5 a 10 personas, yo ya estoy haciendo el trabajo por el que vine aquí a la tierra. Y no estar con aquel concepto mental de que tengo que hacer dinero, ¿verdad? Claro, hay preocupaciones con relación al dinero, obviamente hay preocupación, más sin embargo, yo le he dejado todo en las manos del Señor y estos consejos que yo les doy también se los entrego para que usted los tome para usted y no esté creando imágenes en su mente y venga y le pida algo al Señor que no está acorde a lo que él desea. Entonces, como no le contestan como usted desea, va 2, 3 meses a la iglesia, 2, 3 meses con el hombre de Dios
y de ahí se retira. Mal, porque el Señor probablemente sí le va a entregar. En ese trabajo que usted está posiblemente creyendo que no es donde usted tiene que crecer, ahí es donde el Señor lo va a tener. Ese ministerio pequeño donde usted posiblemente nada más le toque cantar un par de minutos o le toque nada más estar dando sobres, es ahí donde el Señor lo va a hacer crecer, le va a enseñar humildad, le va a enseñar otras áreas que usted piensa que las tiene resueltas. Y el Señor no le interesa las grandes resoluciones, como por ejemplo, te voy a dar $10,000, hijo, mensualmente. Y Él sabe que si le da un celular, por darle un ejemplo, esto va a ser ocupado como una mala herramienta. Él lo sabe. Por eso es que no entrega ni siquiera esas mínimas cosas que usted considera que tiene que entregarle el Señor. Ahora bien, también otro anuncio, quiero que tengan cuidado. No le respondan a personas que les van a empezar a escribir. Ya les dije, hay un ataque. Estas personas son satanistas, ¿verdad? Son gente muy joven, gente de 18, 16, 15, 14 años, gente que es muy pobre, pero sí tiene para recargar para internet y estar creando usuarios de los hombres de Dios o mujeres de Dios y les van a escribir. Ya les dije, no les contesten, no les contesten, no les entreguen ningún dato, son estafadores. Entonces, les estoy explicando desde hace días esto, más que todo a la gente que ya es muy adulta, no conteste a nadie que le escriba y le diga, hola, sí, le escribo de la iglesia de todas las naciones, ¿quieres que oremos por ti? ¿Y cuál es tu nombre? ¿De dónde me escribes? Como que el hombre de Dios les va a tener tiempo de venir y decirle a usted. ¿Saben qué es lo que sucede ahí? Ya les dije yo y se los vengo contando desde ayer o antier. El Satanás lo que cuando nosotros le respondemos a esa persona creyendo realmente que el propio hombre de Dios me va a contactar a mí porque una señal divina dijo, porque yo soy alguien especial, lo que está haciendo Satanás es prácticamente tocar aquellos puntos en los cuales a nosotros nos falta trabajar. Por ejemplo, la avaricia. O si usted quiere conseguir el milagro de forma como express, porque probablemente el pastor donde yo estoy yendo, Dios no les contesta a él. Quizás no es un hombre de Dios, y estos hombres sí son hombres de Dios. No, el problema es usted siempre. Ese es el gran detalle. Usted puede estar con Jesús aquí sentado y tal vez a distancia orar por usted y no va a pasar nada. Eso pasaba en Capernaum, lo vimos en Mateo. Por eso es necesario que leamos bien la Biblia y vayamos viendo. El problema siempre vamos a ser nosotros. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? Porque pedimos para nuestros deleites. Y usted puede venir a argumentar, mire, pero qué deleite puede tener si mi celular ya está quebrado y necesito otro nuevo celular. Y le pongo un ejemplo de eso. Porque ya les dije la revelación y ustedes creo que no están escuchando los mensajes. Ya les he dicho yo que el Señor me mostraba que esto tenía diferentes candados. ¿Qué candado va a soltarle usted? Por ejemplo, puede venir y ver pornografía. Puede venir y tener conversaciones indecorosas. Puede venir y ver chistes doble sentido. Pero también puede quitarle el candado y ver sermones y ver otras cosas. Entonces hay una confusión espiritual ahí. Y necesitamos ser libres de eso. Bueno, amados hermanos, empezamos el momento de la predicación. Vamos a orar esta noche. Bueno, amado Padre Celestial, te agradezco mucho por este momento, te agradezco por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia esta noche. Te agradezco este momento, Señor Santo, te pido por favor que esta oración traspase el tiempo y el espacio, Señor Dios Todopoderoso. Enséñanos a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu no se separe de nosotros esta noche. En el poderoso nombre tuyo, Señor Jesús, hemos orado. Amén y amén. Bueno, hemos estado hablando, como les he dicho, del libro de Lucas. Hemos estado hablando de este libro. Hoy vamos a hablar del capítulo 3. Hoy en la tarde terminamos el capítulo 2. No es que vayamos muy rápido, pero en realidad estoy bastante emocionado por cómo cómo Lucas comienza a desenvolver la historia del Señor Jesús y de igual forma de Juan el Bautista, por lo menos ahorita lo que vamos viendo. Vamos a pasar ya al libro, ¿verdad? De Lucas. Vamos a hacerlo un poquito más grande por acá. Bueno, vamos a ver, versículo 1, Lucas 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos la predicación de Juan el Bautista. Vamos a ver qué dice Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite,
y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Complicado. Y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Miren, aquí está prácticamente dándole una connotación también al padre de Juan. Le da una connotación aquí Lucas, hijo de Zacarías. ¿Por qué? Porque Zacarías era también un sacerdote en su clase, pero era una persona también separada para el Señor y se le tenían alta estima al parecer en la ciudad y dijeron es hijo de Zacarías, ¿verdad? Y miren, nosotros podemos creer que no tenía poder, pero miren, vino palabra de Dios a Juan. Vino palabra de Dios a Juan. ¿Cuántos pastores en esta época creen que reciben palabra de Dios y no están recibiendo absolutamente nada? Están haciendo estudios teológicos o están prácticamente narrando historia que no viven. Para una persona que le venga palabra de Dios, amados hermanos, tienen que pasar dos cosas. Uno, es por la misericordia de Dios, no importando su estado espiritual. O dos, es porque tiene un rango espiritual, ¿verdad? Para el Señor bastante alto. O sea que el Señor lo tiene en estima y el Señor le da palabra. Esto no se trata de que hoy me levanté pensando, voy a venir y voy a hablar de, no sé, de salmos y de tal cosa. Voy a hablar de aquella situación. No, cuando viene palabra de Dios a la vida a su vida o a la de un hombre de Dios o a de una mujer de Dios o a la suya, usted va a sentir que esa palabra, vaya, si hablamos de sentir es porque al cristiano nos gusta solamente como de sentir, ¿verdad? Va a sentir que esa palabra realmente viene respaldada por el Señor. ¿Por qué puedo saber, cómo puedo saber, Cristian, si una palabra está siendo respaldada por el Señor? Uno, para los que les gusta tener sueños y que consideran que los sueños son para ellos una base para poder venir a profetizar, el sueño, el Señor tiene que hablarte directamente. No vas tú a codificar lo que tú estás viendo por medio de otras personas. Te va a dar una palabra directa. Por ejemplo, yo una vez tuve un sueño, no sé si lo he contado, pero para resumirlo nada más, es de que yo de repente me encontraba en mi cuarto y el Espíritu Santo me decía, te hemos tratado de contactar 3 veces durante este día y no hemos podido. Yo entendí que no estuve sensible a la voz del Espíritu Santo a pesar de que venía un domingo de estar predicando. Esto fue el lunes en la madrugada. Y me decían, viene un ataque de brujería y de magia blanca. Te estamos avisando. Todavía me dijeron. Y las personas que están en alabanzas, por favor, diles que estén de pie cuando estén alabando al Señor. Porque se imagina que hasta me mencionó las personas de alabanza. Entonces, yo lo que les voy a decir es esto. Cuando el Señor viene y da palabra, exactamente la da directa. Y justamente 2 o 3 días después hubo un ataque espiritual que se pudo, pues por la misericordia de Dios, contener. El año pasado fue para mí una época en la cual se tuvieron muchos ataques espirituales. Gracias a Dios todo ha ido como menguando poco a poco conforme a mi obediencia, porque el gran problema, amados hermanos, es la obediencia. Y el problema también es, ¿saben cuál es? Que he ido descubriendo, que no sabemos ni siquiera en qué es lo que Dios nos está pidiendo, cuál sepa. Dios nos pide algo a nosotros, pero nosotros no estamos escuchándolo a Él y no sabemos ni siquiera en qué tenemos que ser obedientes. Por ejemplo, si yo les digo, miren, no contesten estos mensajes, no lo hago porque yo los estoy regañando, no, los estoy tratando de evitarles que sean traspasados por dolores, ¿verdad? Que sean traspasados de dolores que probablemente usted vaya a creer. Todos los hombres de Dios son, por ejemplo, hay gente que pone, desde que el profeta T.B. Joshua empezó a vender el aceite de unción y el agua de unción, yo ya no creo en él. ¿Cómo va a creer que el profeta va a tener tiempo de estar escribiéndole persona por persona para vender un aceite de unción? ¿Por qué? ¿Qué? No sé, 20, no sé por cuánto lo venden. Pero tenemos que ser también coherentes. No, no va a existir eso. Se imagina que yo estoy escribiéndole a las hermanas, mire, le vendo el aceite de unción por 50, $60. No, no, no hay coherencia. En realidad no funciona así. Nada se vende porque es por gracia. Entonces, bueno, continuamos con el mensaje porque me han pasado por otros lados.
Versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ya les he dicho yo y lo vimos en Marcos, cuál era la característica del ministerio de Juan el Bautista y cómo lo retomó el Señor Jesús. Viene prácticamente hablando del arrepentimiento de pecados y del bautismo en agua. Y nosotros vamos a ver más adelante de que el Señor, él mismo decía que el Señor Jesús venía a bautizar en espíritu. Y ya vimos en Marcos que él dice que solamente van a ser salvos aquellas personas que han creído en él y han sido bautizados. ¿Qué bautismo habla, Señor? Yo ya fui bautizado en agua, probablemente no he sido bautizado en el Espíritu. Pues prontamente va a ser bautizado en el Espíritu acorde a su obediencia en su casa a solas. Se va a dar cuenta porque así va a suceder. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cuántas personas han tenido esta oportunidad de que el Señor les diga directamente, preparad el camino del Señor? Enderezad sus sendas. Tal vez enderezad sus sendas no, pero han escuchado que el Señor les ha dicho, preparad el camino del Señor. Hay varios profetas que han escuchado la voz del Señor diciéndoles esto. Usted piensa que probablemente una persona que tal vez no manifieste el poder que usted está acostumbrado a ver, no tiene realmente poder porque, o sea, esta persona tiene poder porque logra escuchar la voz del Señor. Es decir, que ha llegado a un grado, y le digo un poder en el aspecto de que ha llegado a un nivel de santificación que el Señor directamente te hable. No te va a estar hablando a través de parábolas. Y eso ya lo vimos en Mateo, por eso estoy poniéndoles hincapié. Toda persona que está viendo estos mensajes tiene que empezar, o sea, tiene que verlo desde el principio, leer la Biblia despacio e ir meditándola, porque esto prácticamente yo lo que he venido a hacer, amados hermanos, es ponerles un reto a cada uno. ¿Por qué una persona así puede decirme que escucha la voz del Señor? Otra persona en Estados Unidos, otra persona en Nigeria, y así están alrededor del mundo desperdigados los 10, 15, 20, 30, 50, 100 personas posiblemente desperdigadas en el planeta diciendo yo puedo escuchar la voz del Señor. No cuando yo quiera, sino que cuando Él le place hablarme. Y hay momentos en el cual está muy activo él y está aconsejándote, diciéndote, vamos a hacer así, asá, habla de esto, y así es como trabaja. Y si se dan cuenta, aquí vemos a Juan el Bautista escuchando la voz del Señor, ¿verdad? Para los que vienen y creen de que Juan el Bautista tampoco no manifestó poder. Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía el don de palabra también. Hay dos tipos de don de palabras que da el Señor. Perdón, hay dos tipos de don de palabras. La que da el Señor y la de sus destrezas, sus dones naturales. Quiero que entienda algo. Yo no tengo un don natural y no lo digo en jactancia, porque yo no podía hablar de esta forma. Esto fue impartido por el Señor, ya les expliqué yo allá por marzo. ¿Verdad? Antes de que yo empezara a predicar, el Señor me liberó de la última fase, posiblemente para que yo pudiera venir y hablar, y sé que necesito seguir siendo liberado de otras etapas. Pero todo eso yo sé que va a pasar conforme a mi fidelidad y mi obediencia. Versículo 5. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Obviamente aquí está hablando de esos corazones. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, ¿verdad? Toda persona que está muy en lo alto va a caer. Y los montes, también habla la palabra que los montes también van a venir y ceder ante la presencia del Señor. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Está hablando siempre del corazón del hombre. Y verá toda carne la salvación de Dios. 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Miren, cuando usted empieza a entender de que va a haber una ira venidera, y las iras venideras posiblemente hay muchas personas que no tengan que esperar a que el Señor Jesús regrese,
o que el Señor Jesús mande las plagas al planeta porque ya las están viviendo. Ya hice que el mensaje en el cual les decía, ¿verdad? Israel, aunque sea golpeado, apaleado y castigado, no entiende. Hay personas que no entienden a pesar de que están siendo castigadas, pero como ellos ya se acostumbraron tanto al dolor, posiblemente nada más vean las cosas. Así ha sido la vida, así me ha tocado. Pero la vida que el Señor Jesús nos vino a dar no es esa. Tampoco es que una falsa promesa de la prosperidad, pero el Señor vino a decirnos que nosotros podíamos ser libres y prósperos. Y cuando hablamos de prosperidad, hablamos de una prosperidad espiritual. Que la prosperidad espiritual obviamente va a llevar a la prosperidad material. Decía el profeta T.B. Joshua, uno de los primeros lugares donde usted tiene que ser próspero es en su vida espiritual. Porque si usted no es próspero en su vida espiritual, no va a ser próspero en su vida material. Escúchenme bien aquellas personas que desean prosperidad económica. Si usted no es próspero en su vida espiritual porque usted es hijo de Dios y ha sido apartado para el Señor, si usted no es prosperado en su vida espiritual, no va a tener prosperidad material. ¿Por qué? Porque usted es hijo del Señor. Todo lo que nosotros tocáramos tendría que ser nuestro, pero nosotros estamos tocando mujeres que no son nuestras, estamos tocando jarras de cerveza, estamos tocando celulares y los celulares nos llevan a lugares impuros. ¿Se dan cuenta por qué yo hago la oración? Perdona nuestras manos, perdona nuestros ojos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos entendiendo. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién le ha enseñado a usted que tiene que huir de ese castigo, de esa disciplina? Vaya, hay dos tipos de disciplina. La disciplina en la cual yo creo un hábito y hago este hábito una buena costumbre, un buen hábito para generar una comunión con el Señor. Que quiero que entienda este lenguaje porque creo que no lo entienden a muchas personas. Y está la disciplina que es una disciplina que el Señor nos coloca para los hijos que son desobedientes. Ahora bien, aquí estamos hablando prácticamente de quién le ha enseñado a huir de esa disciplina que posiblemente lleva a castigo. ¿Y quién nos ha enseñado a huir de que realmente nos va posiblemente que el Señor Jesús no va a venir, por darle un ejemplo, que no va a haber fin de los tiempos? ¿Quién os ha enseñado de que nuestra alma no se va a ir al infierno por nuestras obras, por nuestra forma de actuar? Porque aquí es un cúmulo de cosas, por nuestra negación del infierno. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién le ha enseñado a usted de que el infierno no existe? Posiblemente saben quién le ha enseñado a muchas personas. El tiempo le ha ido enseñando eso. ¿Por qué? Porque posiblemente ya pasaron 10, 15, 20 años y no vieron la suya. Pero ¿por qué no vio la suya realmente ese cristiano? Porque el Señor ya sabía que no lo buscaba por quien él era, sino que lo buscaba porque lo que le iba a dar ese quien es. Hay personas que buscan al Señor solamente por lo que les va a dar, no por quién es él. Por eso el Señor se queda callado. Porque estamos en una sintonía espiritual que él no logra, nuestra oración no logra llegar a él. Vaya, en resumen, una oración no es escuchada por el Señor si nuestras intenciones son equívocas. Si usted está buscando al Señor para que le dé, por ejemplo, trabajo, y está bien y el Señor se lo puede dar, pero si usted dentro de su corazón está queriendo buscar trabajo por los placeres de este mundo, hay mucha gente que me va a decir, no, miren, el Señor es muy misericordioso. Por ejemplo, esas personas que me escribían, miren, había una hermana, y bueno, yo sé que la hermana Regina no es de ese grupo, ¿verdad? Pero lo digo pues porque lo mismo de Cuba, ¿verdad? Esta persona decía, hijo, nosotros nunca te vamos a dejar solo. Te darás cuenta que nosotros responderemos, te ayudaremos, tendrás que comer. Miren, estas personas recibieron la visa para irse del país de Cuba. Y no es que esté diciendo yo de que yo necesito. Pero yo sabía que el Señor por eso me colocó otro pueblo. Vio mi paciencia, vio que con una sola persona como yo me estaba dedicando,
Hay personas que no se pueden dedicar a una, dos, tres personas porque en realidad no tienen las capacidades. El Señor por eso te va entregando una, dos, cinco, 10, 15 y ahí vas. Porque las personas piensan que ya de un solo van a tener 100 miembros. No, vas paso a paso y el Señor te está midiendo. Pero lo que les quería decir es que yo ya sabía que estas personas no iban a cumplir lo que querían, perdón, lo que dijeron. Y es por eso que usted tiene que tener un gran cuidado con lo que dice, con lo que habla, porque todo eso se toma a deuda. No para mi persona, sino lo que usted dice. Siempre te ayudaremos. Verás que tú no te hará falta nada y se les da lo que ellos están solicitando por la intercesión del hombre de Dios y las personas se olvidan inmediatamente, ni siquiera lo apoyan en las redes sociales. Por darle un ejemplo, como la hermana que tenía un hoyo de este tamaño en la cadera, se cerró el hoyo. El Señor tuvo la misericordia, pero se olvidan posteriormente del Señor. ¿A quién creen que hace sufrir inicialmente? ¿A mi persona o al Señor? Obviamente es al Señor, porque Él nos ama a todos nosotros. Por esa razón nosotros podemos ver por momentos que el Señor se separa de las personas, porque sabe cuáles son sus intenciones y se las revela a los hombres de Dios. Entonces el Señor me muestra a mí ahí, te das cuenta por qué es que yo no actúo como debería de actuar. Porque yo quiero sanar a todos, pero la gente va con otras intenciones. Yo conozco sus intenciones. Conozco lo que en su corazón existe. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Miren, esto es para las personas, por ejemplo, que dicen, bueno, esto es para los judíos. Ellos tenían a Abraham por padre, entonces se creían salvos. Entonces, por ejemplo, hay personas que usted les habla de Dios y vienen y les dicen: sí, mi tío es pastor. Sí, mi papá es pastor. Sí, no, yo tengo, mi abuelo es pastor. Como que eso te vuelve a ti con un conocimiento pleno de lo que es la palabra. Lo que te lleva nada más a conocer a un Dios histórico, no un Dios real. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros: yo acepté al Señor Jesús en el año 2000, exacto, ¿verdad? Y salvo siempre salvo, no importa lo que yo haga. No importa que fume, que tome, que tenga tres mujeres, no importa. No importa que no ofrende, no importa que el Señor me dé trabajo, no importa que me dé lo que me dé, no importa. Yo aceptarse. Falso, amados hermanos. Por eso, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se dan cuenta cómo Juan el Bautista predicaba y cómo el Señor Jesús predicaba? Deje de estar creyendo que el Señor Jesús no habló del infierno. Ya lo vimos en Mateo y Marcos. Ya vimos cómo Él habla. Porque el Señor Jesús retomó también parte del ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista preparó el camino, preparó a las personas. ¿Y qué es lo que están haciendo los pastores ahora? No hablan de esta forma porque si no los miembros de la iglesia se van a ir. Ay, pobrecitos, que se van a ir, los niños se van a ir. Se escuchan que nosotros hablamos lo que tiene que ser. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién te dijo a ti de que no hay infierno? ¿Quién te dijo a ti? Hay muchas personas, como ya les dije, el tiempo los llevó a frustraciones y nunca tomaron realmente la posición de ellos. Miren, estas personas, independientemente que estén equivocadas, pero ni siquiera, o sea, ellas tenían claro de mala forma cuál era su posición en el reino. Pero también eso no nos garantiza que nosotros, la ira venidera no venga hacia nosotros. Pero hay personas que, ¿qué pasó con el pasar de los tiempos? Se dejaron que Satanás les metiera mucha palabra dentro de su mente. Y por más que se les diga y se les profetice: mire, el Señor me dice que viene esto y esto y esto, y dicho y hecho, pasa. Les entra por aquí, les pasa por acá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el ego. Miren, el ego, búsquelo en internet. El ego está tan cercano a Satanás como el mismo Satanás.
Si usted tiene el ego demasiado alto y va a decir, este hombre que me va a decir a mí, si yo soy un soñador, soy una soñadora, yo tengo sueños y a mí el Señor no me ha hablado de esto, yo en él veo calamidad, veo pobreza, veo inundaciones, veo y no se cumple nada de lo que usted pensó. Pero vino el hombre y le dijo, mire, el Señor me dice que los van a sacudir, porque el Señor le dijo lo mismo a los discípulos. ¿Y qué fue lo que pasó con los discípulos? Al tercer día, Pedro, cuando suene el gallo 3 veces, Pedro, tú me vas a negar las 3 veces. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién le dijo a usted que usted no iba a pasar problemas? Todos vamos a pasar problemas, pero la gran diferencia es que en el Señor todo se vuelve más tibio, todo se vuelve más tranquilo, más ligero. ¿Por qué? Porque yo ya no confío en mi fuerza, es decir, yo ya no me tengo que esforzar tanto, Señor. Yo solamente vengo, me oro, mi esfuerzo es orar. No tengo que estar en la preocupación de cómo voy a hacer para pagar el recibo de agua, pagar el recibo de luz, para pagar la casa, para traer comida. Tú sabes, Señor, de mis necesidades. ¿Cuánto más cuánto más tienes tú noción de mis necesidades? Porque yo tengo temor de esa ira venidera. Y ya también, versículo 9, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Eso lo vimos también con el Señor Jesús en Mateo. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Qué es lo que he estado predicando yo, amados hermanos, desde el inicio? No soy Juan el Bautista, pero he tomado las simples predicaciones del Señor Jesús y de Juan, miren, y de sus apóstoles. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Pero usted tiene 20 camisas y piensa que tiene 20 cuerpos. Tiene 50 zapatos y piensa que tiene, ¿qué? Alrededor de 100 piernas. Miren, señores, tenemos que empezar a ser coherentes y realmente ver la palabra, que es lo que dice. Si usted no está pendiente del necesitado, el Señor no va a estar pendiente de usted. Lógico. Puede ir a la iglesia más humilde que sea, pero miren, usted puede comprar, ya les he dicho, $1 de pan. Compra, miren, mi mamá me decía, me recuerdo cuando estaba en el colegio, panes con margarina. Qué rico eran los panes con margarina, con un café. Puede hacer hasta eso, amado hermana, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque a usted no le importa. Entonces, ¿qué haremos? Si vos me estás hablando, si yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Dios, acepté a Jesús como mi salvador personal, salvo siempre salvo, pero vos me estás diciendo que viene una ira venidera a mi vida porque no me he arrepentido. ¿Y qué voy a hacer? Entonces le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos nosotros qué haremos nosotros, maestro, para obtener esa salvación, Juan? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Esto es para los cobradores de impuestos. Y de igual forma, para usted misma, un ejemplo, tiene una persona, vaya a ponerle un ejemplo, tiene una persona que la apoya a usted económicamente, por darle un ejemplo. Y usted viene y le empieza a exigir a esta persona como que si es obligación de él ayudarle de más. Eso también es pecado. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Porque usted puede tener una buena persona con una buena intención dándole a usted. Pero si usted viene y le empieza a exigir a esta persona, ¿a quién se le toma como condenación? A usted. Porque esta persona está dando todo lo que tiene. Y ya lo vimos que el Señor decía, ustedes que vienen y prácticamente dejan desalojar, que prácticamente le quitan todas las viudas, por parafrasearlo, no recuerdo bien la palabra como él la ocupó en Reina Valera. Venimos y nos presentamos donde las personas y las saqueamos a las viudas, saqueamos a los huérfanos. ¿Por qué? Porque mire, usted, mira, hermano, fíjese que en realidad, yo sé que la ayuda que me está dando está bien, pero fíjese que tengo esta otra ayuda que necesito. Y viene y saquea. ¿A quién se lleva? ¿Quién se lleva el proceso después? Usted. No el que le está dando. No exijáis más de lo que os está ordenado. A no ser que la persona venga y les dé. Pero no esté pidiendo más de lo que os está ordenado. ¿Por qué? Porque es su medida. Es con la que el Señor lo tiene a usted, midiéndolo, porque lo está trabajando en ese proceso a usted y a todo ese grupo de personas. Porque por más que se les dé, posiblemente no cambien.
pero el Señor por su misericordia les está dando. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Eso tiene que ser siempre para la actualidad. ¿Quién os enseñó a salir de la ira venidera? Todos estos policías, soldados que están sometiendo a personas inocentes. Las calumnian y no están contentos con sus salarios. Y obviamente también vamos con los grupos delincuenciales, porque esto no tiene nada que ver también con los policías, pero aquí era la pregunta para los policías, ¿verdad? Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, es que este hombre está hablando de una forma como no habían hablado anteriormente, es la forma como tienen que predicar todos los cristianos evangélicos, todos los pastores y sacerdotes, todas las personas que dicen que predican la palabra de Dios. Tendrían que predicar de esta forma, pero no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque la gente se va ofendida. La generación de cristal, bueno, la generación de cristal viene desde los boomers. Boomer, millennial, la generación Z, la H, todas esas generaciones. Ay, me habló mal, me voy de aquí porque yo quiero un Dios de amor. Mentira. Quiere prácticamente que le endulcen su oído el demonio que usted tiene adentro. Es la realidad, no hay más vuelta. Es que tenemos que entender, señores, si usted me puede venir y decir a mí, estamos en la final de los tiempos, ajá, y la vive. No, porque no la vive, porque usted solamente quiere escuchar cosas tibias. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, no les predicaban así tampoco. Imagínense, no les predicaban así en la época del Señor Jesús, donde dicen que aparecían muchos mesías, aparecían. Usted puede leer la historia, aparecieron varios antes y después del Señor Jesús y todos esos ministerios, pongámosle, desaparecieron, se deshacían porque no eran del Señor. Por eso el Señor Jesús, si se dan cuenta, fue un antes y después. No hay con nadie más, solo con Jesucristo, porque era un ministerio que descendió del cielo para nosotros. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y miren, amados hermanos, a pesar de que no logran verlo ahorita, pero esto a mí me conmocionó ahorita. Me dieron ganas de llorar al leerlo. Porque cuando usted empieza a leer, se hace parte del proceso. ¿Por qué? Porque usted mismo, cuando empieza a predicar, se está dando cuenta que no es digno. Yo a la verdad os bautizo en agua. Y ustedes pueden venir donde mí, yo los puedo bautizar con agua. Pero siempre está otro más poderoso que mí. Y yo no tengo ningún poder para empezar. De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso le digo yo, mira hermano, yo no he sido bautizado. Espérese. Va a ser bautizado por el Señor Jesús. Él ha dejado su promesa. Juan el Bautista lo veía. Juan el Bautista estaba profetizando. Tenía el poder. Pero no le había sido ordenado hacerlo. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ay, predica del infierno este hermano. Qué falso. ¿Y qué está diciendo aquí? Sacerdote, pastor que no predica de esto. Solo predica de salvo siempre salvo. O que solamente en la homilía nada más le entreguen lo que le llaman la limosna. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Nosotros actualmente, y aquí voy cerrando y nada más voy a ver lo último del bautismo de Jesús. Nosotros tenemos un concepto mental actualmente porque nos han enseñado a huir de la ira venidera. Creemos que si pasamos un proceso, no tenemos que ser merecedores de procesos malos. Si te servimos, Señor, en tu nombre imponemos manos, en tu nombre hacemos esto. Y nos creemos que solamente porque no hemos acercado al Señor Jesús no vamos a tener procesos malos. Falso.
De hecho, los verdaderos hombres de Dios alrededor del mundo, los verdaderos y genuinos, se sienten honrados cuando viven procesos de encarcelamiento, cuando viven procesos de acoso, cuando los están buscando por el evangelio, cuando les dicen que usted es falso profeta, cuando le dicen, uy, ese hombre porque se viste de blanco, pareciera como que ¿cómo digo? Este volado de la que ven a los santos, parece de brujería o no sé qué, ¿verdad? Señores, miren, en realidad ellos entendieron que esto era honroso, que se tiene angustia dentro del problema, sí, pero todos los profetas, todos los apóstoles, todas las personas que escribieron la palabra, todos los que escribieron la palabra, por predicar al Señor Jesús y por predicar la verdad, los profetas pasaron encierros, torturas, etcétera. Siempre y cuando usted presente un ministerio de revelación que es el mismo de todo el tiempo, el problema es que nos empiezan a enseñar que tenemos que huir de la ira venidera, que usted puede hacer lo que sea y es por gracia, no dice. Estaba escuchando a un predicador que yo lo escuchaba mucho antes, pero yo pensé que este predicador no era el que predicaba eso, porque tengo 10 de no escucharlo. Y ahora que está entrando en una edad de adulta de 50, 60, empieza ya a hablar cosas que en realidad no son. Pareciera que se vuelven como mini dioses por la posición en la que se sienten. Y muestran un evangelio que es nada más por gracia y bien sencillo. Bueno, si así de sencillo, pues no hubiera pasado yo tantos problemas para venir y estar en este proceso de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque pasé mil y una cosas para estar en esta posición. Vamos a ver el bautismo de Jesús y aquí cerramos, amados hermanos. Versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amados hermanos, nosotros podemos vivir vivencias como estas, sí, siempre y cuando usted viva. Aquí le estoy sombreando y vino una voz del cielo que decía, ¿usted puede vivir estas experiencias parecidas? Sí. El punto, ¿sabe cuál es el gran problema de nosotros? Inicialmente, uno de los primeros puntos es el miedo. Si usted es una persona con miedo, posiblemente no pase porque, por eso ellos les decían de una sola vez los ángeles, no temas. Hasta el Señor Jesús les decía, no temas. Siempre vemos esa primera palabra, no temas, porque depende de nuestro nivel de conciencia. Eso es uno. Dos, nuestro nivel de búsqueda, de sed para con el Señor. Les digo, yo estoy viendo esto y no lo digo porque nosotros somos Jesucristo. No, pero nosotros podemos vivir estas mismas experiencias. No crea que estas experiencias nada más están aisladas como para los grandes profetas o para el Señor Jesús. Claro, el Señor Jesús era el Señor Jesús y este evento fue especial. Pero que puede venir una voz del cielo a decirnos algo, sí. Y les dejo este mensaje para esta noche. Espero haya sido de su agrado. Vamos a orar. Bueno, amado Padre Celestial, te agradezco mucho por el mensaje de esta noche, Señor Santo. Te agradezco por esta oportunidad que nos das, porque eres bueno, Señor. Tu misericordia es grande para mi vida y grande para cada uno de los hermanos que está viendo este mensaje. Señor, cada persona que está acá está pidiendo, Señor Santo, por esa santidad probablemente que no pueden llegar, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Jesús, porque seguimos fallando y seguimos siempre, Señor Santo, alejándonos posiblemente de tu presencia. Posiblemente hemos recibido predicaciones, Señor Santo, que realmente no llegan a nuestro espíritu porque las personas que están predicando no tienen un espíritu completo. No tienen un espíritu realmente que nos haga entrar en cambio, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Hay personas que únicamente, Señor Santo, no nos están enseñando a huir de la ira venidera porque la predican sin vivirla. Predican la palabra sin vivirla y por eso se escucha hueca. Y no vemos realmente un cambio sustancial en nuestra vida. Solamente la vida de ellos tiene cambios, pero la nuestra no.
Señor Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados, todo lo que hayamos visto, todo lo que hayamos escuchado, todo lo que hayamos dicho, todo lo que haya salido de nuestro corazón, cosas que hayamos hecho con nuestras manos y cosas que hayamos hecho con nuestros pies. Perdónanos hoy, Señor Jesús. Límpianos, Señor Jesús, con tu sangre. Santifica nuestros sentidos, Señor Santo. Santifica nuestros sentidos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros oídos espirituales. Danos el don de discernimiento, Señor, para que podamos entender, Señor Santo, la palabra y podamos acercarnos a iglesias realmente donde podamos ver, Señor Santo, que nos enseñen no huir de la ira venidera, que nos enseñen a tener un cambio real y sustancial en nuestras vidas, Señor. Perdónanos por todo lo que hayamos hecho, Señor. Perdónanos, Señor Santo, esta noche. Por favor, Señor Santo, te pido que tu Santo Espíritu se haga presente, Señor Santo, en las casas de las personas que están viendo este mensaje. Personas realmente que quieren un cambio en su vida, Señor Santo. Hemos estado orando por lo mismo durante semanas y meses, Señor. Hay personas que se mantienen fieles y han visto cambios, Señor, sustancial en sus vidas. Hay otras personas que se están incorporando y no puedo dejar de orar por lo mismo porque siempre estamos en guerra. Hay personas que tienen problemas actualmente, Señor Jesús, con lo del celular. No pueden dejar de ver cosas que son prohibidas, Señor. Ayúdalos, Señor, y ayúdanos a que podamos estar, Señor Santo, firmes en la fe, sin movernos, Señor Santo. Hay personas que están teniendo problemas con la televisión. No dejan de ver películas que son de matanzas, de muerte, y se empiezan a sentar y comienzan a reflexionar porque tú les estás poniendo en su corazón. Estoy haciendo mal, esto no está bien. Solamente vengo, ya van 2, 3 semanas que solamente vengo y me siento y me pongo a ver pornografía, por dar un ejemplo, en el celular, o me pongo a ver cosas raras en la televisión o a través de internet. Señor Santo, perdónanos, porque realmente posiblemente ahí es como nosotros abrimos puertas, Señor. Y yo se lo estoy diciendo a todos ustedes. Así es como abrimos puertas y posteriormente nosotros no entendemos por qué empezamos a tener un declive en nuestra oración. Un declive de querer ir a la iglesia porque nosotros mismos abrimos puertas. Hay personas, miren, no se han dado cuenta, pero los niños se están volviendo autistas porque ustedes nada más les dan los celulares. Por eso se vuelven autistas. Porque ustedes también están siendo parte de eso. Ustedes se ponen a ver la tele todo el día y no se ponen a orar ni a leer la Biblia, aunque sea una vez en el día. Nada más van los 45 minutos donde su iglesia, oran otros 15 minutos y cantan otros 15 minutos y se van para su casa de la misma forma. Señor Santo, perdónanos, Señor. Ayúdanos, porque no podemos hacerlo solo. Esta misión casi parece imposible, Señor. No podemos hacerlo solo. Necesitamos de tu ayuda divina, Señor. Necesitamos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. No podemos hacerlo solo. Danos espíritu de oración, Señor Santo, para orar más horas. Danos un espíritu de oración para orar más horas, Señor. Danos un espíritu para que podamos leer más la Biblia, Señor. Danos fuerza para que podamos leer más la Biblia. Hay personas que están añorando, Señor Santo, el bautismo del Espíritu. Y yo, Señor Santo, no tengo ese poder. Yo solamente puedo bautizarlos en agua. Pero tú, Señor Santo, puedes bautizarlos en espíritu y en verdad. En el poderoso nombre tuyo, Señor Jesús, declaramos un bautismo celestial, Señor Santo. Necesitamos, Señor Santo, tener un odre nuevo, Señor Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo, pedimos esta tarde, esta noche, Señor Santo, que te hagas presente, Señor Santo, en nuestras vidas. Hay personas que van a empezar a tener revelaciones a través de cuando duerman. Empezará a venir el Espíritu Santo y los va a bautizar cuando estén en ese proceso de estar dormidos. Ya les he explicado, en el proceso de cuando uno está dormido o se va a levantar es cuando el Espíritu está libre, su Espíritu está libre. Y es el momento en el cual el Espíritu Santo me está mostrando que va a usar para empezar a bautizarlos en el Espíritu a cada uno de los que está viendo este mensaje y de los que creen este mensaje. Y el bautismo del Espíritu tiene que ser muchas veces. No solamente yo me he bautizado en el Espíritu allá en los 90. No. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que siempre cambiar el aceite. El vino tiene que cambiarlo de nosotros y ponernos uno nuevo.
¿Por qué? Porque el Dios es un Dios creador y vive creando, 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 creando. No puede ser que nosotros nos creamos estáticos, nada más con que yo sirvo en alabanza y estoy ahí durante 20 años y no crecí absolutamente nada. Señor Santo, pido que tu Santo Espíritu, Señor Santo, así como yo les escribí a muchos pastores pidiéndoles que tú me bautizaras en el Espíritu, que ellos oraran por mí y nadie lo hizo, Señor Santo. Yo ahora, Señor Santo, como yo deseo que hagan conmigo, Señor Santo, vengo, Señor Santo, creyendo en esa palabra que tú misma diste en Mateo, yo vengo y lo hago con mis hermanos, aunque no me lo estén pidiendo, Señor Santo, en el poderoso nombre de Jesús, Señor Santo. Manifiéstate en las personas que están viendo esta transmisión esta noche, Señor Santo. Bautízalos en tu Santo Espíritu en el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús, Señor Santo. Bautízalos por tu Santo Espíritu en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor Santo. Bautiza a cada persona que está viendo este mensaje esta noche. En el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesucristo. Hemos orado esta noche, Señor Santo. Amén y amén, Señor Santo. Amados hermanos, posiblemente en esta oración no hice petición por problemas. Tenemos que entender que si nosotros tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, todos los problemas que puedan aparecer, usted simplemente con hacer una oración, eso se va a ir. Amados hermanos, recuerde que estamos el día de mañana nuevamente, 12 del mediodía, hora del Salvador. Continuamos con el estudio de Lucas. Si el Espíritu Santo nos da un nuevo mensaje, pues lo vamos a cambiar. Recuerde mantenerse en oración y lectura bíblica. Por cierto, creo que dentro de una media hora mi hermano hace transmisión. Si quiere continuar viendo y aprendiendo de la palabra, pues puede ir al canal de él para que puedan ver la transmisión. Bueno, amados hermanos, me despido de ustedes. Recuerde mantenerse en lectura bíblica y en oración más, porque el Señor Jesús está cerca de su venida. Dios me lo bendiga, amados hermanos. La paz sea con ustedes. Dios me lo bendiga.